al 48% y la presión arterial de los hipertensos bajó de 147 a 133. No conforme con esto, diseñamos un programa en inglés Disease Management de gerenciamiento de enfermedades para tratar de ir a buscar a los pacientes que no venían al hospital, y con esto se lograron tasas de control del orden del 56%. Esto no lo inventamos nosotros, lo inventó un médico cardiólogo del italiano que se llama Hernando Val, que publicó en Lancet hace unos años atrás un trabajo que se llama Dial de discar, los más jóvenes no saben, porque es discar, pero además que los teléfonos tenían disco, para discar y llamar a los pacientes, no eran digitales, y por eso se llama Dial. Y cuando Hernán hizo el trabajo, lo que hacía era, pacientes con insuficiencia cardíaca, las enfermeras de nuestro hospital lo llamaban a los pacientes 3 veces por semana a la casa para preguntarles cómo estaban. En la Facultad de Medicina no nos enseñan a tomar la presión arterial y queremos que nuestros estudiantes de medicina aprendan factores de riesgo. Entonces lo que hicimos fue un consultorio de monitores. ¿Qué es el consultorio de monitores? Un consultorio que es atendido por los estudiantes de medicina de 6º año de la Universidad de Buenos Aires o del internado rotatorio, donde les toman la presión arterial a los pacientes con métodos manuales y con métodos semiautomáticos, los miden, le miden perímetro de cintura, le miden la talla, los pesan, les hacen preguntas acerca de su enfermedad y los citan a talleres con sesiones educativas. ¿Qué son los talleres? Los talleres son reuniones entre pacientes, un médico o una nutricionista o una enfermera especializada en enfermedad cardiovascular, donde hay 4 talleres, una vez por mes, una vez por semana, y donde los pacientes cuentan sus experiencias y donde nosotros lo que le damos como directivas es un taller sobre mitos de hipertensión arterial, un taller sobre sodio y potasio, un taller sobre alimentos protectores y un taller sobre ejercicio físico. Esos talleres hacían que los pacientes recibieran información y consejo médico en cada uno de estos talleres, y esto se registraba y se hacían recordatorios por el médico de cabecera en la historia clínica electrónica que tenemos en el hospital. Bueno, al año, la diferencia entre ambos grupos fue de 7 milímetros de mercurio al año entre los que recibían los cuidados habituales y los que fueron intervenidos. Si se acuerdan, yo les había dicho que 2 milímetros de mercurio de disminución de presión arterial sistólica, 2 milímetros de mercurio, implicaba 7% menos de muerte y mortalidad en cardiopatía isquémica y 10% en stroke. Bajó 7 milímetros de mercurio. Y el grado de control al año subió de 51% al 67%. Como ven acá, la presión arterial disminuyó entre los que se controlaron y la presión arterial también disminuyó. Y acá está el efecto del shear stress y de lo que le decíamos antes de bajar la presión arterial aunque no lleguemos a las metas. Aún en los no controlados, la presión arterial en ambos grupos, en los pacientes que fueron a los talleres, era menor. Pero bueno, la junta directiva del hospital nos decía que todo estaba muy lindo. Nosotros fuimos a pelear para que a los pacientes les dieran la medicación con más descuento, porque si lográbamos que estuvieran intervenidos y tenían menos presión arterial, era lógico que se internaran menos. Y si se internaban menos, era lógico que alguna vez en este país se premiara a la gente que hiciera las cosas bien. Entonces, deberíamos mejorarle la tasa de la cuota del plan de salud, o deberíamos mejorarle por lo menos la cobertura de medicamentos. Por supuesto, la junta directiva, que son empresarios y que saben que estos estudios no son muy rígidos, nos dijeron: ustedes hicieron un estudio de caso control, que lo controlaron los estudiantes de medicina y donde ustedes mismos tomaron la presión arterial. Esto en Argentina no es creíble. Bueno, muy bien, gracias, nos fuimos y dijimos: vamos a diseñar un estudio que sea creíble. Y el estudio que diseñamos y publicamos en el 2006 fue un estudio doble ciego, randomizado, controlado, con monitoreo ambulatorio de presión arterial. Entonces ya no es caso control, no hay azar, y ya no es la toma del médico, sino que es la toma de un monitoreo de presión arterial. Y es aún más. Como no nos iban a creer, porque ambos grupos iban a hacer el mismo taller, dijimos: vamos a inventar un taller placebo. ¿Y qué es un taller placebo? Ahora se lo resumo, pero tuvimos tiempo pensando esto. Y dijimos: a ver, si a los pacientes los citamos a las mismas reuniones, al grupo que le toque por randomización, y en lugar de empoderarlos, en lugar de darles argumentos para que el paciente piense, sienta que esta enfermedad es una enfermedad que él tiene que comandar y llevar adelante, si les leemos las recomendaciones de la American Heart Association en castellano, por supuesto, y les decimos a los pacientes: esto es lo que ustedes tienen que hacer, y si lo ordenamos como lo hacemos habitualmente, comparemos qué pasa.
Y fue lo que hicimos. Dividimos a la población en dos grupos de acuerdo a la randomización. Un grupo hizo el taller placebo, 4 talleres placebos, y otro grupo hizo el taller con el empoderamiento. Y a todos los pacientes, antes y después de los talleres, les hicimos un monitoreo ambulatorio de presión arterial. La presión arterial nocturna entre el grupo que tuvo empoderamiento y el grupo que siguió con las medidas habituales pero con taller placebo fue la diferencia de 12 milímetros de mercurio entre ambos grupos en un estudio randomizado, doble ciego, controlado, con monitoreo ambulatorio de presión arterial. La tasa de control fue 44% en el grupo que tenía taller placebo y 70% fue la tasa de control en el grupo que se educó con medidas educativas útiles. Tanto es así que la presión arterial se redujo significativamente tanto en la sistólica como en la diastólica en ambos grupos, y aún más, estábamos seguros si nos iban a preguntar si este hallazgo era un hallazgo univariado y que estaba sesgado, o si era en el análisis multivariado, estadísticamente fuera significativo. Hicimos el multivariado y la intervención tuvo más significado inclusive que el tratamiento de los pacientes diabéticos y más significado que los cambios farmacológicos en el tratamiento. O sea que por primera vez demostramos y publicamos que las estrategias educativas en un programa de hipertensión, de factores de riesgo en población anciana, podía ser útil. Y este programa se sigue implementando en el hospital y se empezó a implementar ahora en hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué decimos que hay que bajar la presión arterial en los ancianos y cuáles son los estudios que han demostrado esto? Todos estos estudios. El estudio SCORE con candesartán, el SHEP con clortalidona y beta bloqueantes. Y lo vuelvo a remarcar. Clortalidona y beta bloqueantes. No beta bloqueantes e hidroclorotiazida. Porque todos después decimos que es lo mismo una cosa que la otra. Y no es lo mismo. Este estudio es un estudio diseñado para diuréticos donde se adicionó beta bloqueantes. No es un estudio donde se le dio atenolol y después se le dio hidroclorotiazida, que es lo que hacemos todos los días, y creemos que estamos con medicina basada en la evidencia. No es cierto. La medicina basada en la evidencia usó clortalidona y a los pacientes que no respondían a clortalidona, que es distinta que la hidroclorotiazida, que podemos hablar después, le dieron beta bloqueantes. El CISUR, que usó nitrodipina, el estudio STOP, que usó drogas más modernas, y después el Medical Research Council y el European Working Party, que usó beta bloqueantes también. Ahora, los mayores beneficios del tratamiento antihipertensivo, como yo les decía antes, que fracasábamos en el control y que éramos puestos efectivos en los jóvenes, se producen en los ancianos. La expectativa de prevención de un evento cada 1000 pacientes y cada 5 años de mortalidad es de 40 contra 4. Y cuando uno habla de stroke es de 50 contra 10, 5 meses. Y cuando uno habla de un evento coronario es casi 7 veces, 14 contra 2. O sea, la expectativa de prevenir un evento en ancianos es mucho mayor que la expectativa de prevenir un evento en jóvenes de mediana edad. Y más aún, esto se ve en prevención de demencia, pero en prevención de demencia se vio en muy pocos casos. Y luego, como vamos a ver después, en el estudio Hyber no se corroboró. Por eso yo esto lo pongo con pinzas. Hubo solamente en el estudio CISUR con nitrodipina, se comenzó a hablar que los bloqueantes cálcicos podían tener algún tipo de prevención de la demencia vascular y de Alzheimer. Está absolutamente en duda esto, porque ningún otro ensayo clínico demostró lo mismo, y el estudio Hyber, que fue el estudio que vamos a ver para hipertensión en muy ancianos, no lo mostró directamente. Lo que sí se mostró claramente, que lo mostró Jan Stassen, es que disminuir la presión arterial sistólica aislada baja la mortalidad